a la señora ministra doña Caroline Turner González, al señor fiscal judicial don Pablo Miño, a la señora y los señores académicos de la Universidad Diego Portales, que expondrán hoy doña Patricia López Díaz, Íñigo de la Maza Gasmuri y Carlos Pizarro Wilson. Señoras y señores que nos acompañan presencial y virtualmente, y a las personas participantes que se han conectado a la transmisión en vivo del Poder Judicial TV.cl. A continuación, el presidente de la Corte de Apelaciones, señor Marcos Kusanovich, se va a dirigir a las y los presentes. Ministro. Bien, muchas gracias, Nicole. Hago mío los vocativos y, por supuesto, muy buenas tardes a todos y todas. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este seminario sobre Derecho Civil, un espacio en que destacados profesores y académicos nos acompañan, nos ilustrarán en áreas específicas de esta materia de la mayor relevancia. Asimismo, en esta oportunidad quiero agradecer a la Fundación Fernando Fuello Laneri, quienes nos han permitido contar con la posibilidad de poder escuchar a nuestros destacados académicos. En este ámbito del derecho civil, debemos decir que no solo estructura las relaciones jurídicas entre las personas, sino que también se refiere y refleja los valores, principios y transformaciones de nuestra sociedad en la que día a día debemos convivir con nuestra normativa y temas tan relevantes como en materia de obligaciones, contratos, responsabilidad civil, siguen evolucionando y planteando nuevos desafíos y perspectivas que requieren un estudio riguroso y un pensamiento crítico. Este seminario ha sido concebido como una instancia de actualización doctrinal y jurisprudencial. Agradecemos nuevamente a los expositores que nos van a brindar sus conocimientos, que compartirán con nosotros y su experiencia en el ámbito del derecho, así como todos y a todas quienes nos acompañan hoy día y por el interés manifestado y el compromiso que han demostrado con ello en nuestra formación jurídica continua. Esperamos que este encuentro sea enriquecedor, que fomente el análisis profundo y que contribuya al fortalecimiento a su vez de nuestra labor profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, abrirá el seminario con su ponencia la doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y docente de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, doña Patricia López Díaz. La académica expondrá sobre la autonomía de la acción indemnizatoria en materia contractual, posición que se encuentra consolidada en la jurisprudencia de la Corte Suprema, por cuanto no resulta necesario ejercer la acción indemnizatoria como un accesorio de aquella de cumplimiento forzado o resolutoria. Por favor, doña Patricia. Bueno, muchas gracias al presidente por sus palabras, por recibirnos acá. Y vamos a lo que nos convoca, ¿ya? El tema que yo elegí es la autonomía de la acción indemnizatoria en la jurisprudencia civil chilena. Y les voy a ofrecer una revisión desde el año 2010, porque dependiendo de cuándo estudiamos derecho, cada uno de los que está acá y conectado, la postura puede ser distinta, ¿ah? Esto ha variado un poco, así que voy a hacer como que no conociéramos el tema y les voy a dar como la radiografía general, por así decirlo. Un examen de nuestra jurisprudencia revela que a partir del año 1900 hasta el 2010, los tribunales chilenos desestimaron sistemáticamente la autonomía de la acción indemnizatoria.
y se focalizaron a partir de premisas que parecían indubitadas en el carácter accesorio, dependiente o complementario de la indemnización de daños respecto de la resolución y el cumplimiento específico, invocando el efecto, porque esto todo lo estudiamos, el tenor literal del artículo 1489, sobre el que yo voy a volver más adelante. Sin embargo, a partir del año 2010, la jurisprudencia, la Corte Suprema en realidad dio un vuelco en su razonamiento y se banderizó por la tendencia contraria, es decir, empezó a reconocer la autonomía de la indemnización de daño sistemáticamente, acogiendo, yo creo que en parte, el clamor de la doctrina nacional que en aproximaciones más extensas, ¿cierto?, o más breves, habíamos denunciado esta falencia. Tres de los que estamos acá abogamos por esa postura en este minuto y evidenciamos la necesidad de reinterpretar el artículo 1489 y la utilidad que esta reinterpretación le podía reportar al acreedor. Y así se han contravertido premisas que parecían indubitadas o que para nosotros cuando estudiamos en pregrado parecían indubitadas y hemos transitado a la autonomía de la indemnización del artículo 1489. Con todo, una revisión de sentencias de instancia revela que ocasionalmente, pero cada vez menos, frente a una solicitud de autonomía, las Cortes de Apelaciones han rechazado esta autonomía y han dicho que la indemnización sería complementaria, ¿cierto?, o dependiente. Pero eso es muy ocasional y a nivel de Corte Suprema, ¿cierto?, ya no es posible ver ese razonamiento. Antes de comenzar, voy a efectuar dos precisiones. La primera es que la revisión que voy a hacer es a partir de las sentencias del año 2010 de la Corte Suprema. O sea, voy a evidenciar el cambio en el razonamiento. Y la segunda es que nos vamos a dedicar a reconocer esta autonomía de la indemnización del 1489, o sea, por incumplimiento contractual. No vamos a entrar a la autonomía del artículo 1861, que integra el sistema de acciones edilicias, ¿cierto?, junto a la revitoria y a la quanti minoris, porque el fundamento de esa indemnización es distinto. El fundamento de esa indemnización es la inobservancia del deber precontractual de información. Acá estamos nosotros en una indemnización por incumplimiento contractual. Ahora, este es un tema aparte que puede dar para otro seminario, ¿ya? Pero la Corte Suprema ha abogado también por la aplicación autónoma de la indemnización del 1861 a partir del año 2008 con el fallo Larzábal con Inmobiliaria Talasa y tampoco hay ninguna duda respecto a eso. Lo que pasa es que la argumentación es distinta porque ahí se razona en sede precontractual y acá estamos razonando en sede contractual. Por lo tanto, también excede el ámbito, ¿cierto?, de nuestra exposición. La pregunta que nos vamos a hacer entonces, o que podría hacerse cualquier abogado que no se hubiera actualizado en los conocimientos de la doctrina o la jurisprudencia más reciente, es por qué la Corte Suprema cambió el razonamiento y transitó desde la idea de la accesoriedad de la indemnización de daños por incumplimiento a la independencia o a la autonomía de la indemnización de daños por incumplimiento. Pareciera ser un problema netamente procesal, pero como yo les voy a demostrar hoy día, los argumentos para transitar de una postura a otra son sustantivos, ¿ya? Y podríamos nosotros ahora aseverar que hubo un error en la concepción de la indemnización de daños hasta esa época por cuestiones que hasta la fecha no se habían, ¿cierto?, investigado. Para ilustrar y justificar este cambio de razonamiento, vamos a dividir esta exposición en tres partes. La primera es que vamos a revisitar esta interpretación con la que crecimos jurídicamente, que es la indemnización accesoria y complementaria. La segunda es que revisaremos los fundamentos que la doctrina y la jurisprudencia en definitiva han enarbolado para acoger esta independencia. Y la tercera es que vamos a revisar algunas sentencias emblemáticas y vamos a dar como un diagnóstico de la figura a esta fecha, ¿ya? ¿Cuáles han sido los avances a partir de estas disquisiciones jurisprudenciales? En la primera parte, la interpretación tradicional del artículo 1489. Todos estudiamos en pregrado, ¿cierto?, que esta indemnización del 1489 era accesoria, dependiente o complementaria, o sea que para intentar la indemnización por incumplimiento contractual debíamos demandar primero la resolución o el cumplimiento, ¿cierto?, específico, atendido el tenor literal del artículo 1489. Pero una investigación que me tocó realizar a mí hace un tiempo atrás, yo me percaté que la primera posición jurisprudencial no fue la de la accesoriedad de la indemnización, fue la de la autonomía de la indemnización. Así lo revela los fallos dictados entre el año 1867 y 1894, en que prevaleció la tendencia jurisprudencial que uno demandaba la sola indemnización y la Corte, ¿cierto?, los tribunales daban la sola indemnización y no entraban al artículo 1489. Yo les voy a decir por qué no entraban, pero como spoiler les puedo decir que ese artículo está concebido para el incumplimiento de un contrato bilateral,
¿ya? Y no para el incumplimiento de una obligación de dar, que fue el problema que se empezó a suscitar. Bueno, esa fue la primera tendencia y así lo revelan fallos como Barrios con Rosé, Barné con Paine, Virgilio y otros con Echiavetti y Hermanos, ¿ya? Entonces uno se podría preguntar, bueno, si hasta esa época esa era la tendencia de los tribunales, ¿por qué razón nosotros estudiamos que la interpretación correcta era la accesoría? En esta misma investigación, yo descubrí que hubo un autor que en su época era Efraín Bío Vázquez, con decoración de una tesis de las obligaciones condicionales, abordó el 1489. Recordemos que el 1489 está mal ubicado porque están obligaciones condicionales y debería estar los efectos del incumplimiento, ¿cierto? Esta idea de que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria, que uno de ellos no cumple lo pactado. Bueno, eso debería estar en los efectos del incumplimiento. Este autor, a propósito de eso, menciona este artículo y sostiene que para demandar la indemnización de daños hay que demandar con el carácter de esencial el cumplimiento o la resolución, vía principal. Entonces, de ese tenor, literal, concluye que sería la indemnización una consecuencia de la resolución o el cumplimiento, ¿cierto?, específico que tendría un carácter accesorio y que por lo tanto todos los fallos que se habían dictado en la época eran antijurídicos porque contravenían el tenor literal del artículo 1489. Pareciera ser que la jurisprudencia se quedó, ¿cierto?, con esta idea, porque a partir de esta publicación se empezaron a notar fallos que decididamente se extrapolaron y abandonaron esta autonomía y empezaron a enfilarse decididamente por el carácter accesorio. De hecho, hay frases muy paradigmáticas. Se dice que hay una precedencia del cumplimiento de la resolución respecto a la indemnización. Se habla de carácter secundario, se habla de la existencia de una resolución, de una relación indisoluble entre la indemnización y el cumplimiento y la resolución. Un alumno de pregrado probablemente que ahora me estuviera escuchando diría, yo no lo aprendí así, pero así lo aprendimos la mayoría de los que estamos acá. Y a esa realidad jurisprudencial se empezó a sumar una realidad doctrinal. Entonces, si uno empieza a investigar los autores de la época, ninguno reconocía la autonomía de la indemnización por incumplimiento contractual, absolutamente ninguno. Y esto era bien paradigmático porque si uno revisa el Código Civil, por lo menos en cumplimiento de las obligaciones de hacer, en 1553, establece como alternativa, número 3, solicitar la sola indemnización. Pero en un principio nuestra doctrina la negó para cualquier obligación incumplida, sea obligación de hacer, obligación de no hacer, ¿cierto? Y obligación de dar. Y les digo yo sorprendente por el tenor del artículo 1553. Bueno, examinando la doctrina de la época, uno podría sistematizar el razonamiento de ellos de la siguiente forma. Mire, usted tiene que demandar la indemnización junto a el cumplimiento o junto a la resolución, primero por el tenor literal del artículo 1489. Dice con indemnización de daños. Ese era el primer argumento, la interpretación literal. Segundo, lo que les decía yo, ellos veían que la indemnización era una consecuencia de la resolución o el cumplimiento. Tenía un carácter accesorio. Tercero, se postulaba una opción restringida del acreedor. Mire, usted primero tiene que mandar el cumplimiento, pero si el cumplimiento no es posible, después la indemnización, ¿ya? No se dividía uno de otro. Y finalmente en algo incidió esta errónea ubicación del artículo 1489, porque no estaban los efectos, ¿cierto?, del incumplimiento, estaba en las obligaciones condicionales y eso de alguna forma confundía la doctrina. Como les decía yo, lo que parecía muy increíble es que a propósito de las obligaciones de hacer, se mantuviera esta tendencia, ¿cierto? Que a pesar que en 1553 decía que yo podía mandar, la Corte sistemáticamente dijo que no, hasta el 16 de agosto del año 2007, en que se dictó un fallo que para esa época fue emblemático, Transportes Aeropuerto Express con la DECO, que refería al incumplimiento de una obligación de hacer, de una reserva de pasajes aéreos. Y ahí la Corte, y esto produjo harto ruido en la doctrina nacional, se enfrentó a tener que discernir qué norma se aplicaba, si se aplicaba en 1553 número 3 o en 1489. Y ahí se detectó, si ustedes quieren, una primera contradicción. Pareciera ser que el código en una parte dice algo y en la otra parte dice lo otro. O sea, en una parte me permite ir de indemnización autónoma y en la otra me dice que tengo que demandar la indemnización para que prospere junto a la resolución o junto al cumplimiento. En esa oportunidad se dijo que prevalecía la norma especial, 1553, ¿cierto? Número 3. Pero quedó dando vuelta la idea de qué es lo que consagraba el artículo 1489 y cómo se podía integrar.
El problema hasta esa fecha, independientemente que se hubiese superado esto del artículo 1553 y que se reconociera la autonomía de el incumplimiento de las obligaciones de hacer, era una cuestión muy sencilla que a lo mejor un alumno de pregrado hoy día podría verlo con más claridad de lo que nosotros lo vimos en su minuto. Cuando yo exigía demandar la indemnización junto al cumplimiento o junto a la resolución, lo que estaba haciendo yo era restringir injustificadamente la opción del acreedor. Le estaba imponiendo una vía, ¿cierto? En segundo lugar, estaba generando la insatisfacción de su interés, porque ese acreedor quiere la indemnización de daños, no quiere el cumplimiento y no quiere la resolución. No obstante lo cual, yo le estaba diciendo, para que yo lo indemnice, usted tiene que demandar el cumplimiento o la resolución. En tercer lugar, se producía una desestimación, si ustedes quieren, de la tutela resarcitoria, porque la persona estaba demandando daños y le estábamos diciendo, no, usted no demandó ni el cumplimiento ni la resolución, así que no le voy a indemnizar los daños. Y el cuarto problema en el que se vio implicada esta Corte, en algún minuto, fue la inaplicabilidad de la Convención de Viena sobre compraventa internacional. En el caso Macromer, ciertos cueros Macromer con Sarcor, que se ventiló acá, se produjo esta disputa. Y en esa época se dijo que en realidad la indemnización por incumplimiento era accesoria, por lo tanto se dio lugar a esa accesoriedad en circunstancias que la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería consagra la autonomía de la indemnización en su artículo 45.1.1 y en el 61.1.1. Por lo tanto, ahí se produjo otro problema, ¿cierto?, que había que solucionar, porque al final del día estábamos dejando sin aplicación una convención internacional, un tratado internacional que nosotros habíamos suscrito. Entonces, frente a estos problemas, la pregunta fue, bueno, ¿podríamos nosotros sostener que la indemnización de daños es autónoma cualquiera sea la obligación incumplida? Aunque ustedes no lo crean, la resistencia persistió en las obligaciones de dar. Entonces se dijo, mire, y esto lo despejó muy bien el profesor Peñalillo, en las obligaciones de hacer, por supuesto, 1553, número 3. En las obligaciones de no hacer, 1555, pero leamos con detención, porque como que el artículo va y viene, ¿cierto? No establece como una preeminencia del cumplimiento específico, y Carlos lo abordó muy bien en un artículo que escribió en su oportunidad. El problema eran las obligaciones de dar. Y uno se pregunta, ¿por qué era el problema las obligaciones de dar? Porque la doctrina interpretó que el 1489 era la norma para el incumplimiento de las obligaciones de dar. Pero eso no es así. Esa norma es para el incumplimiento de un contrato bilateral. Y de un contrato bilateral puede emanar obligaciones de dar, hacer y no hacer. Pareciera ser que ese fue el problema que suscitó que nos quedáramos estancados en la idea de que tratándose las obligaciones de dar, existía, ¿cierto?, una suerte de carácter accesorio de la autonomía. Los argumentos fueron múltiples en aquella oportunidad. Se decía que, mire, si usted lo admite, está transformando la obligación en una obligación alternativa, pero todos sabemos acá que la obligación alternativa, el derecho de opción lo tiene el deudor y no lo tiene el acreedor. Se decía que estamos infringiendo el principio de identidad del pago, pero todos sabemos que el principio de identidad del pago tiene muchas excepciones. Se decía que estábamos infringiendo el principio de fuerza obligatoria, pero una relectura de este principio, que también lo ha protagonizado Carlos, ha dicho, mire, la idea no es que el contrato le obligue a celebrar el contrato. O sea, la fuerza obligatoria no supone que usted tiene que celebrar el contrato. Supone que usted puede elegir en medio de tutela que de mejor forma satisfaga su interés. Ese era el panorama en esa época. El problema fue, ¿cierto?, que como les decía yo, había una desestimación de la tutela resarcitoria, estábamos vulnerando el interés del acreedor y estábamos dejando a este sujeto que estaba demandando daños sin daños. Eso hizo que surgiera una doctrina más bien moderna, ¿ya? Que lo que hizo fue ir refutando las premisas que yo les indiqué. Y esto lo aprovechó la Corte Suprema, como lo vamos a ver en un considerando que es clásico y que se empezó a replicar. ¿Qué fue lo que se dijo? Mire, frente a la interpretación literal del 1489, tendríamos que pensar otra cosa antes. Más que una interpretación literal, tendríamos que abogar por una interpretación armónica, ¿cierto?, lógica y sistemática de esa norma. Si vamos a la RAE, claro, hay 7 acepciones de la expresión con, y una de las acepciones es junto a, pero otra de las acepciones es además de. Por lo tanto, si nos quedamos con esa acepción de además de, podemos, si ustedes quieren, posibilitar una interpretación lógica del código, armonizada en 1553, con el artículo 1489, incluso una interpretación sistemática del código, porque hay normas en el ordenamiento jurídico que abogaban por la autonomía. La Convención de Viena, que la ratificamos, y el artículo 157 del Código de Comercio, que aboga por esta autonomía en la venta de conjunto. Por lo tanto, a esta interpretación literal
que era el escollo, ¿cierto?, más grande de soslayar del 1489, se da vuelta el argumento y se dice, mire, interpretación lógica e interpretación sistemática del 1489. Segundo argumento, a esta idea que se decía, ¿sabe lo que ocurre? Es que la indemnización es consecuencia del cumplimiento de la resolución. La moderna doctrina dijo, no, eso no es así. La resolución es un medio de tutela, el cumplimiento es otro medio de tutela, la indemnización es otro medio de tutela. O sea, son tutelas distintas. O usted aniquila el contrato, o usted exige el cumplimiento, o usted exige la indemnización. ¿Por qué la indemnización va a ser consecuencia del cumplimiento de la resolución? La indemnización es consecuencia del incumplimiento, así como lo es la resolución, así como lo es el cumplimiento específico. Y ahí se dio vuelta la segunda premisa. Lo tercero, se abogó por la libre opción del acreedor. Toda la moderna doctrina del derecho de contratos ha abogado por la libre opción. Y esto a partir de un movimiento de modernización del derecho de obligaciones y contratos que dice que es el acreedor el que tiene la elección y puede, ¿cierto?, elegir cuál medio de tutela le satisface de mejor forma su interés. Y un último argumento que era fundamental era la finalidad, si ustedes quieren, de la indemnización, que es la reparación integral. Y acá no estábamos reparando nada, le estábamos diciendo al sujeto, mire, usted no demandó cumplimiento, no demandó resolución, es que tengo daño, no importa, usted no lo demandó, por lo tanto, no lo vamos a indemnizar. O sea, ni por si acaso estábamos proveyendo, ¿cierto?, o instando a ese principio de reparación integral. Eso determinó entonces que la Corte Suprema comenzara a pensar las cosas de otra manera y empezó a acoger la autonomía de la indemnización de daños, pero para que ustedes vean como un obiter dicta. En Opaso con Lomana, el año 2010, a propósito de una demanda de resolución, se dijo, pero si hubiese demandado la indemnización solamente, hubiese procedido a la indemnización solamente. Entonces, para los que estábamos investigando este tema, nos llamó la atención, porque la Corte como que estaba esperando, ¿cierto?, el momento en que ocurriera esto. Fíjense ustedes que en esa oportunidad llamó más la atención el considerando de la Corte que en esta materia que la resolución propiamente del caso. Y yo les tengo aquí anotado el considerando, se los voy a leer para no incurrir en ninguna imprecisión, pero si uno lo lee con detención, lo que está haciendo la Corte es integrar los argumentos que había dado la doctrina. La reparación integral, la interpretación lógica del artículo, el carácter principal de la indemnización. En síntesis era eso. ¿Qué es lo que dijo? Que sobre la materia no puede soslayarse que conforme a los principios que integran el Código Civil, no se observan particulares motivaciones que podrían inducir a privar a los afectados de dirigir las acciones en la forma y del modo como mejor se ajusta a sus intereses, desde el momento en que el derecho civil otorga a las personas el principio de libre disposición de sus bienes y la autonomía de la voluntad, todo lo cual lleva a reconocer las mayores prerrogativas al momento de someter las pretensiones al órgano jurisdiccional. Es por lo anterior que esta Corte Suprema ha reconocido la independencia y la autonomía de las acciones indemnizatorias, sean estas moratorias o perentorias, las que cualquiera sea la naturaleza del objeto de la prestación. Acá está la parte mágica, ¿ya? Cualquiera sea la naturaleza del objeto de la prestación. Pueden impetrarse en forma exclusiva, o sea, en forma autónoma, desde el momento que el legislador ha establecido su procedencia y la forma más usual de interposición. Le hace junto a, esta es la más usual, pero no ha prohibido la que en mejor forma repare integralmente el daño derivado del incumplimiento. Este considerando, si uno empieza a investigar el tema, se va a repetir en todas las sentencias posteriores. Al principio el considerando estaba con cita de autores, después pasó a ser patrimonio universal de la Corte, ¿cierto? Y se empezó a repetir y repetir. Si a ustedes les ha tocado estudiar alguno de estos casos, van a estar, ¿cierto?, de acuerdo conmigo en que ya es patrimonio universal de la Corte. Y este razonamiento comenzó a replicarse en sentencias posteriores. Se dijo en una obiter dicta y se empezó a replicar en sentencias posteriores respecto de incumplimiento de las obligaciones de hacer, lo que ya resultaba curioso porque está en 1553 número 3. Tengo algunos casos que se los puedo comentar, pero eran todos incumplimientos de obligaciones de hacer. Faúndez Mora con compañía de telecomunicaciones, que se incumplió un contrato de suministro telefónico, asociaciones de productores de huevo de Chile con Banco de Chile, en que se incumplieron la obligación de revisar los requisitos para emitir cheque. Toro Fuente Alba con Concha Sandoval, incumplimiento de las medidas de adoptar ciertas medidas de seguridad para los trabajadores. Reyes con Valdivia y Escuelas Tripulante Portuaria, el incumplimiento de la obligación de entregar en tiempo y forma el título profesional. Y Fisco Chile con Sociedad de Ingeniería y Construcción por inejecución de obra compañía. Estamos hablando de los años 2011 hasta el año 2012. Entonces,
uno se encontraba con esta sentencia y decía, bueno, ¿y la Corte para qué dice lo que es evidente, que es el 1553 número 3? ¿Para qué repite el mismo considerando? Yo creo que lo que estaba haciendo la Corte era preparar el camino para cuando se produjera el problema. Y el problema se iba a producir cuando se entablara la autonomía de la indemnización respecto al incumplimiento de una obligación de dar. Entonces estaba pavimentando el razonamiento hasta que esto llegó. En el famoso caso Sorín con Siderúrgica Huachipato del año 2012, en que básicamente lo que se incumplió fue la obligación de entregar 1.500 toneladas de rodillos laminados en desuso, cuya composición era de níquel. Y lo que ocurrió es que se le entregó, ¿cierto?, una empresa chilena a la otra empresa chilena estos rodillos, se vende a una empresa extranjera y es la extranjera la que se da cuenta que no eran de níquel. Y entabla una demanda millonaria en contra de Sorín, y Sorín, frente a la demanda millonaria, entabla una demanda millonaria contra Siderúrgica Huachipato, ¿cierto?, para recuperar en el fondo este dinero que se le estaba cobrando. Y en esa época integró la Corte Suprema el abogado integrante Jorge Barahona, que dio lugar junto con todos los ministros y su razonamiento a la autonomía de la indemnización por incumplimiento de las obligaciones de dar. Se demandó daño moral, se demandó lucro cesante, daño emergente, todos los daños que ustedes pudieran imaginar. Esto terminó en doctrina y en jurisprudencia un antes y un después, porque ahí se dijo, pareciera ser entonces que la autonomía de la indemnización de daños procede no solamente sobre el incumplimiento de la obligación de hacer y no hacer, sino que también respecto al incumplimiento de la obligación de dar. Paréntesis, códigos similares a los nuestros, como el colombiano, se habían enfrentado al mismo problema. Investigando algunas sentencias de la Corte Suprema Colombiana, uno se encontraba con el mismo problema y lo zanjaban de la siguiente forma: donde existe la misma razón, tiene que existir la misma disposición. Si procede la indemnización autónoma respecto al incumplimiento de una obligación de hacer o no hacer, debería proceder respecto del incumplimiento de una obligación de dar. Esto determinó un quiebre, por así decirlo, en la primera sala de la Corte Suprema, porque habían ministros que estaban a favor de la autonomía en bloque y habían otros ministros que no estaban tan a favor de la autonomía respecto al cumplimiento de las obligaciones de dar. Entonces, en aquella época uno encuentra dos fallos, que es Cuadra, Calderón, con Céspedes y Argabeitía, en que lo que se hace es hacer pasar obligaciones de dar por obligaciones de hacer para poder dar la autonomía y no tener, ¿cierto?, que lidiar con el 1489. Lo propio pasó con otro caso, Laboratorios de Control Técnico Yayay con Celestrón, limitada. Eso es todo lo que puedo decir, pero finalmente lo que ocurrió fue que la fallaban por el 1553 y así sacaban la autonomía porque la Corte no podía aparecer, ¿cierto?, retrocediendo en materia de obligaciones de dar. Yo les diría que la dificultad se disipó definitivamente el año 2020 en un fallo que es ETB Consulting SPA con SQM Nitratos de Chile, en que también hubo incumplimiento de una obligación de dar y la Corte finalmente repite el considerando que hemos señalado, cualquiera sea la naturaleza de la obligación incumplida. La Corte sí desperdicia, yo creo, en esa oportunidad la instancia que tenía para aclarar esto a la obligación de dar, ¿no? A lo mejor decir, mire, frente al mismo problema tiene que estar la misma solución, o frente no hacer una discriminación entre incumplimiento de obligación. Lo desperdicia, pero bueno, se empieza, ¿cierto?, a consolidar. En lo que concierne al cumplimiento de las obligaciones de hacer, antes de Siderúrgica Huachipato ya estaba, ¿cierto?, esta idea, pero después yo les diría que se empieza a consolidar. Si hay que hacer una revisión hasta la fecha, porque yo hice la revisión hasta la fecha y la última sentencia que encontré fue el 2024, yo les diría que aquí no hay ningún problema, o sea, nunca lo hubo por el 1553 número 3. Lo inexplicable es que la Corte en su minuto, ¿cierto?, haya soslayado esta norma. Hoy en día se acepta por incumplimiento un contrato de transacción, de mandato judicial, de arrendamiento, de promesa, de inejecución de obra material, si ustedes quieren, incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción de compra. O sea, podríamos estar aquí toda la tarde dando los ejemplos, pero aquí no hay ninguna duda por el 1553 número 3. De todo esto, de todas las obligaciones incumplidas en materia, ¿cierto?, de hacer, la novedad que les tengo, más allá, ¿cierto?, del año 2010, que ha pasado en este tiempo, además de acogerse ampliamente, es que lo primero, se entendió que el 1553 número 3 es para incumplimiento de las obligaciones de hacer y que tiene que interpretarse armónicamente con el 1489. Esa es la primera, como la primera lección, ¿ya?, de estos 15 años.
La segunda lección es que en ocasiones se ha demandado la autonomía de la indemnización en circunstancias que lo que correspondía era cumplimiento o resolución e indemnización. Es lo que se ha llamado la autonomía aparente. Mire, es como pasa en Chile, ¿no? Primero no me dan la autonomía, ahora que me la dan voy de autonomía y no autonomía, pero me la dan igual. Eh, Eso también ha ocurrido, pero al final del día es mejor esa situación que la que teníamos antes, que se estimaba, ¿cierto?, sistemáticamente. Ya ha ocurrido en casos en que puedo valorizar el daño. Por lo tanto, claro, se trata en el fondo de dinero. Y en tercer lugar, que habiéndose, y esto es muy importante, desechadose la resolución, yo puedo haber demandado resolución con indemnización, habiéndose desechado la resolución, dan igualmente la indemnización de daños, porque se entiende que es una protección distinta y se puede cierto dar autónomamente. Esas son las tres lecciones que yo les podría decir, cierto, que de un estudio jurisprudencial hoy en día podemos a las que podemos arribar del estudio de la autonomía tratándose el incumplimiento de las obligaciones de hacer. La pregunta última que me quiero hacer para no excederme en el tiempo es que si ha existido un cambio de paradigma en esta materia. Y así se podría haber titulado la exposición, pero era un poco provocativo. Después de 15 años de razonamiento, yo creo que sí, yo creo que había un cambio de paradigma. La Corte Suprema se ha mantenido en este tema, a diferencia de otros, ¿cierto? Como la interrupción de la prescripción. Aquí tenemos los dos polos opuestos de la teoría de la interrupción de la prescripción, pero en este tema la Corte se ha estabilizado, o otro tema en que no se ha estabilizado el precario, que ¿ya? Se ha estabilizado la autonomía. ¿Cuáles serían las conclusiones finales de este análisis jurisprudencial? El primero es que se ha perfilado como un medio de tutela autónoma, ¿ya? Independientemente de la obligación incumplida, porque se ha integrado el 1489 en forma lógica y sistemática en su interpretación y se ha superado la lectura tradicional del con indemnización de perjuicio. Segundo, fíjense bien que se viene con el Código Civil francés, que fue reformado el año 2016. El Código Civil francés que nos sirvió de inspiración en tantas instituciones y finalmente nos abandonó el 2016 y suprimió la causa, introdujo la imprevisión, introdujo la ruptura injustificada de las tratativas preliminares, introdujo la autonomía de la indemnización. Ahora yo les puedo revelar que este fue mi tema de tesis doctoral. Entonces, el código se reformó después de que yo defendí la tesis, por lo tanto no pude invocar este argumento, pero previo a eso hubo tres proyectos de reforma, que era el de la Cancillería, Catala, ¿cierto? Y el proyecto Terré, que iban por esta vía. Finalmente, el Código Civil francés hoy en día tiene la norma. Nosotros podemos estar orgullosos que no teniendo la norma tenemos la misma solución. En tercer lugar, no parece ser una preocupación de la Corte Suprema cuál es la suerte del contrato. ¿Se demanda la autonomía de la indemnización? ¿Se otorga la autonomía de la indemnización? La Corte no se pronuncia si el contrato subsiste, si el contrato se extingue. No ha sido un problema que aborde la Corte Suprema. Sí, la doctrina ha discutido un poco, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si el contrato en ejecución instantánea se extinguió, si es de tracto sucesivo, a lo mejor es autonomía para esa partida indemnizable y puedo seguir, ¿cierto?, ejecutando el contrato normalmente en las otras partidas. Y lo último, y lo más importante, yo creo que lo relevante a la fecha es que se ha resuelto un problema que teníamos nosotros desde el año 1900, que era desestimar la tutela resarcitoria del contratante que había sufrido daños derivados del incumplimiento contractual. Esta es una buena noticia porque todo parece indicar que la autonomía de la indemnización de daños ha adquirido carta de ciudadanía y al menos hasta lo que hemos visto, llegó para quedarse. Muchas gracias. Damos las gracias a doña Patricia. A continuación, el doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, señor Íñigo de la Maza, expondrá sobre la actual jurisprudencia en materia de responsabilidad por un auxiliar en materia contractual. En otros términos, cuando un deudor debe hacerse responsable por daños ocasionados por otro sujeto, que puede calificarse como auxiliar o dependiente. Por favor, don Íñigo. Gracias, estimados amigos y estimadas amigas. Continúo inmediato. Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Una cuestión relativamente obvia es que respondemos por aquellos daños que causamos culpablemente. Una cuestión
algo menos obvia es que también respondemos por ciertos terceros, ¿no? Pero cuando lo piensan conmigo, la forma en que hemos domiciliado esto en nuestros estudios es en la responsabilidad extracontractual, en el título 35 del libro cuarto, en los artículos 2320, 2319, 2322. Pero fíjense ustedes que también ha de ser el caso que suceda algo semejante cuando en la prestación, cuando en el cumplimiento de una obligación, involucramos personas. Con todo, esta cuestión no ha sido demasiado tratado por nuestra doctrina desde Claro Solar. Y esto tiene algo sorprendente porque fíjense ustedes la frecuencia con que involucramos terceros o terceras en el cumplimiento de la prestación. Imaginen una empresa de alimentos, ¿no? Allí no es difícil concebir que hayan trabajadores dependientes que manipulan y procesan, que luego una empresa externa se haga cargo del empaque, que un tercero independiente realice el transporte, en fin, que otro personal dependiente de la empresa se dedique a la facturación y a la recaudación del precio. No hay nada de peregrino, no hay nada de extravagante en ejemplos como este. Nada difícil es imaginar una prestación donde involucremos a terceros. En realidad, lo que yo creo que resulta difícil, si no imposible, es imaginar una enorme cantidad de prestaciones de alguna complejidad en que no se involucra a terceros, ¿no? Em, Fíjense, Carrasco Pereira, que es un autor con el que vamos a conversar, un gran catedrático español, que es tu fortuna en derecho de contrato, dice: el deudor está legitimado para introducir auxiliares en su actividad de cumplimiento. De otra forma, ninguna obligación de contenido compleja podría ser cumplido. Sería absurdo mantener que una sociedad anónima dedicada a la construcción no pueda utilizar su propio personal para construir o cumplir en general, pues entonces las personas jurídicas jamás podrían cumplir. Si eso es correcto y debe serlo, entonces nuestra pregunta es una semejante a aquella que nos formulamos, supongo, durante el pregrado respecto de la responsabilidad por los terceros, tratándose de delitos y cuasi delitos. ¿Respondemos por nuestros auxiliares? Y si respondemos, ¿con qué régimen de responsabilidad respondemos? Fíjense en una sentencia de la Corte de 2006, y se trata de la Corte Suprema, de una empresa que se obliga a entregar una mercadería y contrata a FedEx para enviarla, si no me equivoco, a Brasil. Pero esta empresa FedEx comete un error con la guía aérea y en virtud le pone una fecha distinta que confunde a toda la gente de aduana. En virtud de esto le cursan una multa al comprador de $7.000 y además unos severos gastos de bodegaje. En el considerando séptimo de esta sentencia, la Corte resuelve lo siguiente, y la cito: quien asume una obligación implica en su cumplimiento no solo su conducta y comportamiento, sino la conducta y comportamiento de las personas por quienes fueran responsables. No solo respondemos por el daño que causamos con nuestros actos, sino que también respondemos por el daño que algunos terceros causan. Pero claro, una conclusión como esa, que yo diría debe sonarnos como correcta, requiere, supongo yo, de algún domicilio, algún tipo de domicilio en las reglas del Código Civil. Y cuando lo procuramos, no es sencillo encontrarlo. Y como no es sencillo encontrarlo, tampoco es fácil determinar cuál es el régimen de esta responsabilidad. Cuando pensamos en cosas como esta, lo que resuena en nuestras cabezas, supongo yo, son las reglas del título 35 del libro cuarto, o sea, los delitos y cuasi delitos, como ya les conté hace un rato. Es evidente, no solo respondemos por los daños que nosotras causamos, sino también aquellos que causan otros, nuestros hijos, los alumnos, si somos directoras de colegio, los trabajadores, etcétera, etcétera. Este tema, que suele considerarse a propósito de las presunciones de responsabilidad, en realidad tiene otro lugar. El lugar es la responsabilidad por el hecho de terceros. Y fíjense ustedes que lo que enseña esto, que ya debe servirnos como una plantilla para luego pensar aquello que no está bien desarrollado en el código, que es lo que ocupa esta exposición, es que uno, respondemos por otros, eso, y por otras, eso es evidente. Pero dos, y esto es más interesante, respondemos con modelos de responsabilidad distintos. Entonces, por nuestras hijas menores de edad, este es el artículo 2319, respondemos según las reglas generales, por culpa. De eso no cabe ninguna duda.
En cambio, cuando se trata del 2320, imaginen ustedes los pobres padres de un overol blanco a los cuales lo demanda una empresa de transporte. Pero claro, unos menores de 16 años es distinto porque es culpa presumida. Hay un leve matiz ahí en la mecánica del funcionamiento. Pero más relevante todavía, diría yo, fíjense ustedes, lo más importante en en esta parte del código es la responsabilidad del empresario por los hechos del dependiente. Y allí, desde un antiguo artículo de Ramón Domínguez que se llama Lo que la jurisprudencia se llevó, está razonablemente documentado que en ciertas áreas, ¿no? Señaladamente grandes empresas y particularmente en responsabilidad médica, ya no se trata de una cuestión de culpa, ni presumida, ni de toda la vida. No, 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 no. Se trata de un modelo distinto de imputabilidad, un modelo que denominamos responsabilidad vicaria. Y entonces lo que sucede en este modelo, fíjense ustedes, una creación pretoriana de cortes como ustedes, lo que sucede allí es que ya no es relevante lo que el código disponía. Esto es la culpa, ¿recuerdan ustedes, in eligiendo el vigilando? Que yo elija correctamente, que entrene a las personas adecuadamente, que las monitoree, que las vigile. No, nada de eso se torna relevante. Aun cuando sea el caso que haya hecho estas tres cosas, igualmente se me hace responsable por el hecho del doctor que operó mal a la clínica, etcétera, etcétera. Y eso es responsabilidad vicaria. Porque finalmente la única forma de eximirme, si soy el hospital, por ejemplo, es con la misma excusa que hubiera tenido el médico. Es decir, que el médico no actuó culpablemente o que el médico no actuó dolosamente. Si lo hizo, respondo automáticamente. Soy vicariamente responsable. Entonces, fíjense ustedes cuando miramos, aunque sea de manera tan panorámicamente como he intentado hacerlo, las reglas del código donde sí disciplina una cuestión como la que nos interesa, pero en materia de contrato, esto es la responsabilidad por el hecho de terceros, encontramos primero que hay normas, ¿no? 2319, 20, 2322, en fin. Encontramos en segundo lugar que la responsabilidad se limita a algunas personas. No respondo por cualquier persona, ¿no? Yo podría ser muy amigo de Carlos, pero si Carlos comete un desaguisado, yo no tengo nada que ver civilmente. Y en tercer lugar, encontramos que hay modelos de, llamémoslo así, imputabilidad distintos. A ratos contraintuitivos, como este de la responsabilidad vicaria. Respondo aunque nada se me debe reprochar. Y con estas ideas en la cabeza, entonces tenemos que volver al principio de lo que nos interesaba, que es cómo se desenvuelve esto, pero esta vez tratándose de la responsabilidad contractual. Y una primera cuestión que creo yo debería llamarnos la atención es que a diferencia de lo que sucede en el 2319, 2320, 2322, que son reglas con vocación general, en materia de contratos no existen reglas sobre la responsabilidad del deudor por los hechos de sus auxiliares con vocación general. No hay una regla que se asemeje al 2320, al 2319, al 2322. Y esto debe alertarnos sobre una cuestión que aconsejaría un curso completo, que es lo tristemente tratado que está el derecho de contratos en el Código Civil. Por donde sea que lo piensen, se van a dar cuenta que su tratamiento es extremadamente defectuoso. No es producto del azar que el problema de la indemnización autónoma haya tenido 100 años de discusión. Los tuvo porque habían reglas que lo permitían. Bueno, en fin, aquí nos pasa en algún sentido algo semejante. No tenemos reglas, no hay una regla general. Por lo tanto, nuestra primera pregunta es ¿dónde anclamos, dónde domiciliamos esta cuestión que nos resulta intuitivamente obvia, que es que cuando yo ejecuto una prestación, me obligo a una prestación como deudor, respondo también por todas las personas que involucro? Y fíjense ustedes que a ratos pasa en el Código Civil una cuestión que se explica por el enorme influjo que tuvo el digesto en Bello, y es que normas de una vocación extremadamente general están en lugares muy particulares. Este es mi ejemplo preferido, que es el artículo 1887. El artículo 1887 dice que uno puede, se los leo, pueden agregarse al contrato de venta cualquiera de otros pactos accesorios ilícitos y se regirán por las reglas generales de los contratos. Eso está a propósito de la compraventa. Pero si le borran dos palabras, que es de venta, queda como una regla extraordinaria respecto a la teoría general del contrato. Y es que cuando creamos un contrato podemos hacer lo que queramos, podemos pactar lo que queramos, siempre que no sea contra la ley. Esa, que es una de las manifestaciones más conspicuas de la autonomía privada en su vertiente de libertad de configuración, no está en las reglas generales.
Porque básicamente no hay reglas generales sobre materia de contrato en el código. Si queremos descubrirlas, hacemos bien en buscar en los tipos romanos, la compraventa, el mandato, la sociedad, el arrendamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, yo creo, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, que algo semejante a lo que les acabo de decir con el 1887, o sea, una regla con una vocación extremadamente general, instalada en un lugar particular, sucede con el artículo 1679, ¿recuerdan? A propósito de la pérdida de la cosa de vida. Fíjese usted lo que existe allí, en ese artículo, a propósito de este modo de extinguir las obligaciones. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuera responsable. No debiésemos tener eso, no en un modo de extinguir las obligaciones, sino en las reglas generales de derecho de contrato, ¿no? Se trata, por lo demás, de una regla que ha sido citada por nuestros tribunales. Déjenme nada más para ilustrárselo, citarles una sentencia de 22 de septiembre del 2000, de diciembre del 2012 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Son hechos acreditados que el día 12 de noviembre de 2013 el cliente del Banco BCI, señor Mauricio Rodríguez Arellano, acudió a un cajero automático ubicado en el Mall Arauco, Estación Central, para efectuar un giro de dinero con su tarjeta de débito por 107.000, monto que aparece descontado de su cuenta que mantiene con dicho banco. También que el cliente presentó un requerimiento al banco por no haber recibido tal dinero, el que fue respondido de manera escueta y negativamente. O sea, fueron al banco, al Red Bank que está en la esquina, ingresaron, no salió el dinero, pero se los debitaron, ¿no? Eso es lo que sucedió. Mi cuenta, la cuenta de este señor, por supuesto, estaba en el BCI, pero quien opera la red de cajeros es Banco del Estado, o sea, una persona jurídica completamente distinta. Por lo tanto, cuando yo demando al BCI, me dicen, mire, muy bien, pero demanda al Banco del Estado, ¿no es verdad? Los cajeros son de él, yo no tengo nada que ver allí. ¿Qué dice la Corte respecto de esto? El Banco BCI expresó no tener injerencia alguna en la administración del cajero, por lo que estaría eximido de responder por las intervenciones que estarían efectuado en el aparato. Criterio que no comparte esta Corte, puesto que el servicio y el buen funcionamiento de un dispositivo para la entrega oportuna y eficiente de una operación comercial corresponde al banco que ofrece al cliente su servicio, siendo de su cargo velar porque los terceros que lo apoyen en su gestión lo hagan en términos adecuados y satisfactorios. Ello emana del contrato suscrito entre el banco y su cliente y también del artículo 1679 del Código Civil, que en lo pertinente establece que en el hecho del deudor se comprende el de las personas por quienes fueran responsables, ¿no? Es claro, continúa la Corte, que el banco debe un deber de seguridad respecto a los servicios que ofrece a sus clientes por las operaciones que en sus cuentas realicen, eh, deber que abarca los servicios de terceros que lo apoyen en su gestión, sean estos dependientes directos suyos, subcontratistas o quienes se vinculan con él a partir de cualquier otra figura. Esa es la sentencia de la Corte. De manera que no es solo que tenemos el 1679, tenemos una buena sentencia, diría yo, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y otras que, en fin, no les voy a citar, pero también tenemos doctrina. Tempranamente, en la década del 30, el siglo pasado, Claro Solar sostuvo esto, el único. Luego no sé por qué se dejó de hablar del asunto hasta Corral Taltiani, que vuelve a decir lo mismo, pero esto es la segunda década del 2020. Y fíjense ustedes que tenemos otras reglas que funcionan como instanciaciones de este principio general, según el cual el deudor debe responder del hecho de sus auxiliares. Piensen ustedes en el caso del arrendamiento, ¿no? Los artículos 1925 y 1926. No solo respondo por lo que hice como arrendatario, sino por todos aquellos de los cuales yo era responsable. Algo semejante sucede en el mandato. Así que, como ustedes ven, tenemos respondida nuestra primera pregunta. ¿Hay reglas suficientes para que podamos domiciliar de una forma tan general como nos sucedía con responsabilidad extracontractual, una regla según la cual el deudor responde por sus auxiliares? Y ahora la segunda pregunta, entonces. Una vez que tenemos eso, traemos nuestro aprendizaje de responsabilidad extracontractual y recordamos que hay varios modelos de responsabilidad. ¿Recuerdan ustedes la culpa toda la vida, culpa presumida y responsabilidad vicaria? Y nuestra pregunta, entonces, tendrá que ser, ¿cuál modelo de responsabilidad es el que se aplica al deudor por el hecho de su responsable? Por el hecho, perdón, de sus auxiliares. Y una cuestión que creo yo es importante es que cuando uno busca entre los pliegues del derecho de contrato, buena parte de la importancia que asignamos a la culpa tiende a matizarse o simplemente a disolverse. Y este es uno de esos casos. Porque lo que deberíamos tener, por cierto, que ya les voy a explicar por qué, es que la culpa del deudor
es completamente irrelevante en la medida que el incumplimiento se haya producido por culpa de sus dependientes. Basta la culpa del dependiente. Sin que, déjenme adelantárselo, el deudor pueda eximirse alegando que fue cuidadoso. Déjenme decirles todo esto con palabras más elegantes, esta vez de Claro Solar, y lo cito. El cumplimiento puntual de las obligaciones tiene importancia decisiva y es la base del crédito que no podría existir si el deudor pudiera liberarse por la culpa de sus auxiliares. Es por eso necesario que el deudor responda de una manera absoluta del hecho de sus auxiliares. Debe soportar el riesgo de la inejecución por la culpa de las personas que se ve obligado a emplear. Este riesgo es para él un pasivo de la empresa que debe tomar en cuenta como otras eventualidades desfavorables. No constituye este riesgo un caso fortuito o de fuerza mayor. El deudor solo puede quedar libre de responsabilidad cuando el incumplimiento de la obligación procede de la imposibilidad en que se funda en el caso fortuito. Un caso fortuito, todo habrá que señalarlo, que no es el de él, es el del auxiliar. Por lo tanto, como ustedes ven, la cuestión es vicaria. Vicaria en el mismo sentido que veníamos pensando respecto a la responsabilidad extracontractual. Nada más que, en este caso, es una creación de la doctrina. Pero hay buenas razones para estimarlo de esa manera. Cuando yo contrato con Patricia, es ella la que me está garantizando que está todo en orden. Es ella la que elige a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es, por lo demás, una solución que es completamente predominante en el derecho extranjero. Fíjense ustedes, no solo en España, sino en general en Europa y en Estados Unidos. De manera que es allí la respuesta a nuestra segunda pregunta. No es solo que haya una regla general, que podamos desprender del código una regla general de responsabilidad por el hecho de los auxiliares, sino que ese modelo de responsabilidad es uno que no aparece del todo explicitado en el código, que es la responsabilidad vicaria, pero que hoy día de Barros en adelante está ampliamente aceptado en nuestra civilística. Y resta, para no excederme ni un minuto en mi tiempo, una tercera pregunta todavía. Fíjense ustedes, ya sabemos que hay una regla general en la cual es domiciliar, sabemos que se trata de responsabilidad vicaria, y la tercera es por quiénes se responde. Y esto es interesante porque ya habíamos visto esto respecto de la responsabilidad extracontractual. Sin duda ustedes recuerdan de sus estudios, de lo que les ha atacado fallar o litigar, que en responsabilidad extracontractual se responde por los dependientes. Y hay una serie de discusiones que están bien ilustradas en el texto de Barros y en otros, Pedro Celaya, respecto de quiénes sean dependientes, ¿no? Y esta es una discusión con unos criterios no siempre del todo claros. ¿Sucede algo semejante en nuestra área? La respuesta es de luego no. Y para entender por qué esto es importante, vuelvan al ejemplo este de la empresa de alimentos. Por supuesto tenemos dependientes, ¿no es verdad? Esta gente que manufactura, que trata los alimentos. Pero también tenemos otros que no tienen mucho que ver con nosotros, ¿no? Tenemos la empresa de transporte, tenemos esa empresa que empaqueta, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿solo respondo por mis dependientes o respondo por todos? Y la respuesta, una vez más, sirvámonos de Claro Solar, y se los cito. En cuanto a las personas, el deudor responde aún en caso de no tener culpa personal alguna de su auxiliar. Esto es de todas las personas que se sirve, perdón, para la ejecución de su obligación, lo que hace mucho más amplia la responsabilidad contractual que la responsabilidad delictual por el hecho de otro. Y aquí Claro Solar, que tiene toda la razón de esto sea de paso, se adelanta unos 40 años o unos 50 años a quienes sagazmente alertaron el error que consiste en tratar de la misma manera la responsabilidad contractual y la extracontractual. Desde luego son distintas, basta escudriñarlas un poco para descubrirlas y ahora acabamos de descubrir uno de esos matices. Déjenme acercarme hacia el final, ya que tenemos respondidas nuestras tres preguntas, a una cuestión que es un poco menos intuitiva, creo yo, de las que he venido diciendo y que se relaciona con esta tercera respuesta. Respondemos por todo, respondemos por todas las personas que empleamos en la ejecución de la prestación. Pero la mecánica de esa responsabilidad no es exactamente igual. Porque solo respecto de algunos de ellos, esto ya lo podemos conversar más si ustedes quieren, déjenme decírselo más o menos sintetizadamente, solo respecto de algunos de ellos es posible alegar casos fortuitos.
Y esto requiere algún mínimo desarrollo que no me va a tomar prácticamente tiempo. Pero fíjense ustedes que cuando pasa algo, por ejemplo, con un subcontratista, ¿no? Yo digo, bueno, esta persona yo no la controlo de ninguna manera y fue un caso fortuito, ¿no? El tipo era extremadamente confiable, etcétera, etcétera. Ok, pero para que haya un caso fortuito tienen que reunirse tres características. Una, que aquello que sucedió sea exterior al deudor. Eso se denomina la exterioridad. Lo segundo, y esto le va a sonar más cercano, es que sea imprevisible. Y lo tercero es que sea irresistible. Pero yo me quiero quedar con la exterioridad. Y quiero quedarme con una lectura de la exterioridad que se ha venido desarrollando en Chile a partir de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980, que luego de la codificación es probablemente lo más importante que ha pasado para el derecho de contrato. Quiero plantearles algo. Fíjense que si yo me obligo con Carlos a pagarle una suma de dinero y por un caso fortuito pierdo toda mi fortuna, es evidente que no puedo alegar caso fortuito para dejar de pagarle. Si dejo de pagarle, soy responsable por eso. ¿Por qué? Porque eso está dentro de un riesgo financiero. Y el riesgo financiero en ese tipo de obligaciones siempre es asumido por el deudor, incondicionadamente. Da lo mismo el caso fortuito. Imaginemos otro ejemplo que plantea Corral. Me obligo a entregarle unas máquinas a Patricia, pero sucede que unas herramientas que tengo nuevas, ¿no? Perfectamente revisadas, fallan. Y a esa altura ya no tengo tiempo. ¿Puedo alegar caso fortuito? La respuesta es que no, no puedo alegar caso fortuito. Porque yo no estoy prometiendo a la Patricia que voy a hacer todo lo posible por tener buenas herramientas. Yo estoy garantizándole a Patricia que tengo buenas herramientas y en ese entendido ella contrata conmigo. Entonces quizás con las herramientas algo les resuena, porque si yo garantizo, como sé con los vicios reditorios, con la adicción, donde no es necesaria culpa, nada, si yo garantizo que mis herramientas son correctas, entonces muy probablemente también garantizo que tengo empleados competentes y suficientes para ejecutar. Todo eso que está bajo mi control, por eso mismo, está bajo mi esfera de control. Y lo que está dentro de mi esfera de control no es exterior a mí. Y si no es exterior a mí, no se cumple con el requisito de exterioridad. Si no se cumple con el requisito de exterioridad, y ese es uno de los requisitos del caso fortuito, no puedo alegar caso fortuito respecto a mis dependientes. Por lo tanto, fíjense ustedes, lo último que quiero decirle. Es cierto que a diferencia de la responsabilidad extracontractual, respondo por todas las personas que involucro, pero aún resulta importante saber quiénes dependen de mí en términos tan cercanos que están bajo mi control y quiénes no. Porque respecto de quienes no, de respecto a quienes están dentro de la esfera de control, lo que yo estoy asumiendo no es una obligación, yo estoy asumiendo una garantía. Y como es una garantía, ni siquiera puedo alegar caso fortuito. Entonces déjenme concluir al margen de otras preguntas que legítimamente ustedes puedan tener. Fíjense dónde comenzamos. A partir de una obviedad, ¿no es verdad? Y es el hecho que en un enorme conjunto de prestaciones involucramos auxiliares en un sentido extremadamente amplio. Nuestra pregunta es si cuando eso sucede, y no será infrecuente que alguno de esos auxiliares determine el incumplimiento contractual. Nuestra pregunta es si el deudor es responsable por eso. Y el itinerario que hicimos fue advertir que esta cuestión está tratada más sistemáticamente a partir de la responsabilidad extracontractual. Y de ahí tomamos una plantilla. Esa plantilla nos sirvió para luego llevarla a otros artículos, como el 1679, el 2125, 2126, 2135, etcétera, y determinar que hay reglas suficientes. Y al pensar esas reglas, advertimos que se trata de un caso de responsabilidad vicaria. Y en tercer lugar, que esa responsabilidad vicaria opera frente a cualquiera. Pero no cualquiera responde de la misma manera, porque lo que es clave ahí consiste en responder si esas personas están dentro o fuera de nuestra esfera de control. Porque si están dentro, ni siquiera nos sirve el caso fortuito. Y todo eso tan sencillo y obvio es lo único que tengo para decirle. Agradecemos a don Íñigo la interesante ponencia que nos trajo. A continuación, don Carlos Pizarro, pero antes pasaremos a un cafecito
invitados a el sector norte de la sala. Recording stopped.
Damos continuación al seminario académico con el permiso del ministro presidente. Doctor en Derecho por la Universidad París II Panteón Assas y profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, don Carlos Pizarro Wilson, expondrá sobre la tipología de culpas en materia extracontractual y además abordará la culpa infraccional, anónima, presunta, lucrativa y la culpa calificada o agravada. Adelante, don Carlos, por favor. Gracias, buenas tardes. Reitero los agradecimientos a la ilustrísima Corte, a su presidente, a los ministros y ministras, y bueno, a todos quienes se dan el tiempo para escucharnos acá en forma presencial y online. Para arrancar, bueno, nos vamos a situar en el ámbito netamente extracontractual, ¿no? Ya vimos dos ponencias en el área del derecho de los contratos. Y en particular nos vamos a referir a la culpa como un elemento esencial de la responsabilidad civil. A título introductorio, uno debiera considerar en primer lugar que nuestro modelo de responsabilidad en el Código Civil sigue fijado en la culpa, ¿no? Es necesaria la culpa como una condición de imputación, pese a ciertas atenuaciones a las cuales me voy a referir. Y también ahí es necesario considerar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido, ¿no?, un principio de reparación, ¿no?, un amparo y un resguardo de las personas, pero solo para el modelo de responsabilidad por culpa y no así para aquel de responsabilidad objetiva, ¿no?, lo cual se discutió a propósito de la pretendida inconstitucionalidad del propietario en el modelo de leasing en accidente automovilístico, ¿no? Porque ese propietario en particular, aquel en leasing, no va a responder solidariamente como sí lo hace el propietario común y corriente, bueno, con cierta condición. Entonces, a propósito de esa posible inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional determinó que existe un principio de responsabilidad, lo cual ya había ratificado de manera reiterada a propósito del artículo 2331, ¿no?, que por una interpretación bastante criticada se entendería que excluye la indemnización del daño moral, y entonces de manera bastante frecuente el TC también ha determinado la inconstitucionalidad de esa norma y el principio de responsabilidad. Luego, otro aspecto que es necesario considerar a título introductorio es la culpa civil y la culpa penal, ¿no? Si bien eso ha tenido una impronta más bien procesal, sobre todo en razón de este efecto de cosa juzgada particular que se contempla en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, que impide discutir los hechos que han dado lugar a la condena en sede penal, en sede civil. Entonces ahí la doctrina y también la jurisprudencia ha afirmado de manera bastante constante que dado que no puedo discutir los hechos, ¿no?, que han dado lugar a esa condena penal, entonces el elemento de la culpa no cabe tampoco discutirlo, ¿no? La calificación de culpa, que es una cuestión de derecho, iría de suyo para el caso que exista una condena penal. Con alguna discusión cuando se trata de salidas alternativas, ¿no? Porque ahí como no habría una ponderación de la prueba, algunos discuten si es que ese efecto de cosa juzgada debiera producirse o no. Enseguida, también ha existido, ¿no?, una jurisprudencia minoritaria de la tercera sala de la Corte Suprema, cuya jurisprudencia, como sabemos, está en veremos, ¿no?, dada los grandes cambios que ha padecido esa sala el último tiempo, y tiene que ver con si es necesaria la condena y por ende la culpabilidad del agente directo del daño, del chofer, ¿no?, para colocar un ejemplo, para que se cuente el plazo de prescripción
de la acción en contra del tercero civilmente responsable, ¿no? Que se discutió también en este caso que falló el Pleno, ¿no?, de la Corte Suprema sobre si era necesaria la notificación o no para la interrupción civil de la prescripción, donde por mayoría se ratificó que es necesaria la notificación, aunque bueno, quienes están en contra igual siguen votando igual, digamos, ¿no? Da un poco lo mismo. Pero hubo otros aspectos que pasaron desapercibidos, entre esos sellos, ¿no?, donde se refiere así en el proceso penal, mientras no exista la condena del agente directo del daño y se determine su culpabilidad, que no correría el plazo de prescripción en contra, en ese caso, de la empresa de transporte, ¿no? Lo cual, en cambio, la primera sala, ¿no?, la sala civil, discrepa absolutamente de esa posición, a la cual yo también adhiero, porque nada impide, ¿no?, ejercer una acción civil en contra de la empresa, del tercero civilmente responsable, aunque no exista todavía una condena penal en contra del agente directo del daño. Luego, en cuanto a la culpa ya civil, ¿no?, diríamos que la doctrina ya desde hace tiempo ha ratificado esta idea de que recogemos una culpa objetiva. ¿Y qué quiere decir una culpa objetiva? Bueno, que para llevar a cabo, ¿no?, la determinación si existe culpa, debe elaborarse, por así decirlo, un patrón abstracto de conducta, ¿no?, de cómo debe comportarse el sujeto, y luego contrastarlo con el comportamiento específico que estamos evaluando, ¿no? Y eso se reconoce a partir de un estándar de diligencia abierto que reconoce el Código Civil y el derecho continental versus, ¿no?, un sistema tipificado de culpas, ¿no? Aunque me parece a mí, ya iremos sobre eso, que el derecho chileno tiene un sistema híbrido porque de todas maneras existen, ¿no?, en la legislación, en la ley, en los reglamentos, conductas específicas que se determinan, ¿no?, y que dan lugar a lo que trataremos como culpa infraccional. Entonces, el gran problema ahí es cómo uno determina cuáles son estos deberes de comportamiento, y que es una tarea judicial, no cabe duda, ¿no? Este estándar de diligencia de cómo debemos comportarnos es uno de los grandes problemas de la responsabilidad civil porque evoluciona, ¿no? La culpa es un elemento flexible, elástico, y dependiendo, ¿no?, de la sociedad, de los valores de la sociedad, de las convenciones sociales, se va determinando qué es lo que se tolera y qué es aquello que no se permite. Con un equilibrio que es difícil determinar, ¿no?, porque aquello que determino que es culpable y que es exigible, inmediatamente repercute en una limitación a la libertad de las personas, ¿no? Para ejemplificarlo, es un caso bien especial, ¿no?, algo estrambótico, que se trataba de un matrimonio que vivían separados, ¿no? El marido vivía en la casa de la madre, pero visitaba a su mujer, y de ese matrimonio nacen 3 hijos. Y en un momento este señor, ¿no?, cae muy enfermo y se descubre que era portador de VIH y que también, ¿no?, dado que se le informa por el médico a la mujer esta circunstancia, la mujer lamentablemente había sido contaminada por su marido del virus y muere a los 6 meses, ¿no? Porque en realidad hasta ahí podría ser un caso muy sencillo de responsabilidad tanto penal como civil en contra del marido. Pero lo curioso fue que 2 de los 3 hijos de ese matrimonio, años más tarde, van a demandar a la abuela por no haber informado a su madre de que su padre era portador del VIH. Y por ende, al no haberle informado, dado que entendían que sabía que su hijo era portador del VIH, eso les habría generado, ¿no?, una infancia infeliz, dado que su madre cayó en una depresión, ¿no?, bastante fuerte durante toda la crianza, ¿no? Entonces ahí el gran dilema de ese caso era si existía o no existía un deber de comportamiento, ¿no? Si es que la suegra, ¿no?, debía informarle a la nuera que su hijo era portador del VIH. Y entonces, como pueden ver, ahí la cuestión de establecer
si corresponde no hablar de una diligencia, una conducta exigible a la persona, es delicada, ¿no? La jurisprudencia optó por no establecerlo, sin perjuicio que habían severos problemas probatorios para lograr acreditar que la demandada, ¿no? La abuela, sabía, y además de eso también habían problemas de prescripción. Pero ejemplifica bien cómo una jurisprudencia puede efectivamente determinar conductas más exigentes o menos exigentes, ¿no? Para las personas. Y de hecho, la flexibilidad de la culpa también se muestra en las relaciones, ¿no? Entre las personas. Si exigiéramos la misma diligencia al interior de la familia, ¿no? Por ejemplo, que nuestras hijas, nuestros hijos tuvieran más cuidado cuando se duchan y no derramen el champú o dejen todo inundado, ¿no? De agua, y uno entra y se resbala, ¿no? Viviríamos, ¿no? En una psicosis de culpa, ¿no? En cambio, ven, ahí vamos a ser más tolerantes normalmente en ese tipo de conductas para calificar la diligencia o no. Y eso entonces concluye en que la culpa es un estándar de diligencia abierto y que la jurisprudencia lo va determinando, y esta idea de la culpa leve en materia extracontractual no es una llave que nos sirva mucho, ¿no? No nos sirve mucho porque el concepto de buen padre de familia es una noción que es difícil, ¿no? Concretizar simplemente a través de esas expresiones de que es una persona razonable, de que es una persona moderadamente cuidadosa, ¿no? Son conceptos muy poco útiles para determinar el elemento de la diligencia. Por eso entonces comenzamos a agregarle algunas circunstancias, como es, bueno, podía preverse la ocurrencia del daño por el sujeto, la gravedad del daño o las circunstancias en que ocurre, y todos esos elementos entonces nos van sirviendo para construir esa diligencia que es exigible. Y además el otro aspecto es que la culpa ha ido variando, ¿no? Ya Íñigo dijo algo, se suele señalar, aunque no haya un estudio estadístico clarificador, que tratándose de la responsabilidad del empresario por el hecho del dependiente, la judicatura tendería a ser más exigente con los empresarios, ¿no? Y le exigiría una diligencia mayor, que es lo que denunciaba en los 90 el profesor Celaya Echegaray, como una cierta objetivización de la culpa en materia del empresario por el hecho del dependiente. Sinceramente no estoy tan seguro, ¿no? Creo que la jurisprudencia es variable. A veces uno percibe que se acerca a una responsabilidad vicaria, pero en otros casos, ¿no? Se le exige una diligencia que puede derrotar, ¿no? A través de la prueba liberatoria, dado el esquema de la responsabilidad por el hecho ajeno del 2320, que se entendería como una presunción de culpa en contra del tercero civilmente responsable. Más clara, me parece a mí que hay una cierta objetivización de la culpa hacia una responsabilidad cuasi objetiva, es por ejemplo en materia de accidentes del trabajo. Si bien la cuarta sala no lo confiesa, en la unificación, ¿no? Habla de culpa levísima, habla conforme el 184 de que tomar todas las medidas, ¿no? Para la seguridad física y psíquica del trabajador, reduce mucho la posibilidad de la prueba liberatoria de parte del empleador. Entonces ahí sí uno observa una cierta delicuescencia de la culpa, y de alguna manera también es posible que se esté avanzando en ese mismo proceso en la culpa profesional, ¿no? No solo porque en el ámbito de la responsabilidad médica a veces está presente lo contractual y la presunción de culpa, conforme el 1547, inciso tercero, sino también, me parece a mí, porque soplan nuevos vientos de avanzar hacia una mayor exigencia de diligencia en el ámbito del notariado y de los conservadores, ¿no? Hay muchos casos que no llega a tribunales, ¿no? Sobre todo los conservadores por una cuestión de solución extrajudicial, ¿m? Y donde, claro, es difícil, ¿no? Defender un error, ¿no? En materia de registral ante el usuario, ¿no? Y normalmente eso va a decantar en una
responsabilidad. Enseguida paso entonces a esta cuestión de la culpa infraccional. Si bien está este estándar de diligencia genérico, ¿no?, como lo llama Papayani, luego se habla mucho de estos deberes típicos o tipificados de conducta. Y desde antigua la jurisprudencia lo ha utilizado señalando que si es que existe una infracción a una conducta tipificada en la ley o en un reglamento, vamos a entender que existe culpa civil. Y el derecho civil ahí, la doctrina de la responsabilidad civil, suele señalar que se trataría de una presunción de culpa a propósito de verificarse esta infracción a una conducta no exigible y tipificada. Pese a que en ciertos casos, por ejemplo, la misma ley de tránsito, que da lugar a tantos casos, ¿no?, de responsabilidad civil, señala en forma expresa que de la infracción no se deriva necesariamente responsabilidad, lo cual es bastante lógico porque puede que no haya daño, ¿no?, o puede que no haya causalidad, ¿no? Por lo tanto, a pesar de lo que plantea, pero para inmixiones, ¿no?, un profesor de la Católica, Amunati Pereló, en general vamos a extender que no existen presunciones de responsabilidad, sino que más bien se habla ahí de presunciones de culpa que se derivarían de la culpa infraccional. Entonces, hay varios casos, dado la inflación, ¿no?, de legislación que existe hoy, ¿no?, y donde efectivamente existen muchísimas conductas tipificadas, en que pueda darse esa circunstancia en que en el ejercicio profesional sea muy útil ir a buscar, a bucear, ¿no?, en la legislación, si es que existe una conducta exigible, ¿no? Hay dos casos que son ejemplificadores. Por ejemplo, el caso de Monticello, donde el odontólogo Taur ingresa y dispara, ¿no?, y da muerte a dos croupiers y deja herido, ¿no?, a otras personas. Y bueno, ahí se volcó la responsabilidad al bolsillo donde se podía obviamente obtener una indemnización, que era el casino, y se descubrió que la ley de casino y el reglamento establece, ¿no?, que se deberán tomar las medidas para impedir que ingresen armas de fuego. Al leer eso, un abogado dice, eureka, tenemos resuelto el asunto, la culpa está acreditada y por ende no podrá haber, bajo ningún punto de vista, la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, porque ya el legislador previó esa circunstancia de que pudiera ingresar una persona con un arma de fuego, lo cual no podría ocurrir, no sé, en una universidad, ¿no?, donde por lo menos hasta ahora en Chile no hay detectores de metales, ¿no?, porque ahí cambió la práctica en los casinos, ¿no?, y hoy en día todos los casinos tienen detectores de metal. Y el otro caso es el de los ascensores, ¿no?, que lamentablemente fallan. Hay un caso memorable de los civiles, ¿no?, de una abogada integrante que hasta el día de hoy que uno de los primeros casos de ascensores donde resultó lesionada, y también la ley de ascensores establece, ¿no?, una conducta tipificada de seguridad en relación a los accidentes. Entonces, claro, es una herramienta muy útil, no sin discusión, ¿ya?, no sin discusión doctrinal, aunque algo acotada, ¿no?, en un artículo no tan conocido de un profesor joven de la Universidad de Chile, donde critica esta idea de la presunción, ¿no?, y que nos va a servir también para la problemática de la presunción de culpa por actividades peligrosas del artículo 2329, que tiene un gran apoyo doctrinal en Chile, ¿no?, con algunas voces disidentes, pero un gran apoyo, ¿no?, doctrinal en Chile, pero no así jurisprudencial, ¿no? ¿Y por qué surge este debate? Fundamentalmente porque al parecer los civilistas suelen ocupar la expresión presunción de una manera equivocada, ¿no? Obviamente no hay ninguna presunción legal que se establezca a propósito de la culpa infraccional ni del 2329. Entonces simplemente se trataría de una presunción judicial, es decir, los hechos hablan por sí mismos, esta idea res ipsa loquitur, sería más bien
que el juez, ¿no?, va a ponderar las pruebas y determina en base a ciertas pruebas que deriva en la conclusión de que va a calificar esa circunstancia como culpa, pero no es que haya realmente una presunción, sino que simplemente hay una ponderación de la prueba, y de ahí que Barros matice la interpretación del 2329 de una presunción por actividades peligrosas, como lo indicaba Alessandri, y diga, bueno, hay indicios, ¿no?, porque no es sino una cuestión más bien de prueba para alcanzar la decisión y calificar como culpa, porque la culpa no deja de ser una calificación jurídica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presunciones de responsabilidad o de culpa, hay que tener cuidado, porque pareciera ser que los civilistas no hemos puesto tanta atención a cómo entender las presunciones, ¿no?, a un hecho base del cual derive, ¿no?, un hecho desconocido, y acá en realidad se trata simplemente de una cuestión de ponderación de prueba. Avanzando con la tipología de las culpas está también otra calificación, que es la culpa anónima, ¿no? La culpa anónima se ha utilizado sobre todo en el ámbito de la responsabilidad por el hecho ajeno, y es posible que se verifique aquella situación en que ignoro la individualización de la gente que causa el daño, ¿no? Voy y me resbalo en un supermercado, no sé quién, no hizo la limpieza de lo que debía hacerse, en fin, se ignora el sujeto, la individualización de quien causa el daño, y que es un supuesto necesario de la responsabilidad por el hecho ajeno. Y entonces ahí la jurisprudencia también, desde hace décadas, entendió que no era necesaria la individualización, y de hecho siempre que hay una responsabilidad por el hecho ajeno, podría darse un concurso de tipos de responsabilidad entre la responsabilidad por el hecho propio y aquella no por el hecho ajeno. Entonces, más bien la culpa anónima pareciera ser, ¿no?, esta ya una opinión, una forma de ocultar una responsabilidad directa, ¿no?, porque no voy a determinar quién no hizo lo que debía hacer, y sin embargo, de todas maneras, voy a establecer la responsabilidad de normalmente esa persona jurídica que tenía a cargo, ¿no?, esa función de resguardar esa tarea. Luego, la otra problemática que tiene que ver con la culpa tiene que ver con la omisión culpable, ¿no? Porque una gran pregunta es, bueno, ¿cuándo un sujeto tiene un deber de actuar?, ¿no? Y eso puede que esté tipificado también, como ocurre en el ámbito de las faltas en el Código Penal, pero nuevamente nos situamos en el ámbito, como en el caso de la suegra, ¿no?, de cómo yo podría determinar cuándo una persona efectivamente tiene la exigibilidad de un comportamiento. Y ahí, tomando el derecho penal, el derecho civil ha avanzado de la misma forma como lo hace el derecho penal, a entender que solamente habrá un deber de actuar cuando pueda calificar a una persona en una posición de garante. Entonces, cuando es esa persona, ¿no?, un garante de la otra, ¿no?, como un padre, una madre, ¿no?, en fin, un empleado respecto a sus trabajadores u otras circunstancias, ¿no?, en el ámbito de la educación también. Bueno, ahí podríamos entonces establecer ese deber de actuar. Lo que no es tan sencillo, puesto que se mezcla con cuestiones de causalidad, dado que ahí no hay una causalidad material, porque nadie llevó a cabo ninguna conducta que ocasione, ¿no?, el daño que podamos observar, nadie atropelló a alguien, ¿no?, o dañó a alguien físicamente, sino que al no hacer nada no existe esa fase de la causalidad material, sino que simplemente todo se sitúa más bien en un ámbito de causalidad normativa, ¿no?, lo que nos lleva a la problemática de la imputación objetiva, que ha ido, ¿no?, paulatinamente también penetrando la jurisprudencia chilena. Y la otra forma de culpa muy poco conocida en Chile, la verdad, es la culpa lucrativa, ¿no?, que nos saca más bien del ámbito de los daños y nos lleva a una gran discusión actual en Chile, más bien doctrinal, ¿no?, del profesor Carlos Céspedes,
de Concepción, del profesor Alberto Pino, ¿no? de Santiago, que comienzan, ¿no? a plantear esta idea de promover una acción de restitución, ¿no? en el ámbito del derecho civil y que permita, cuando un sujeto, ¿no? lleva a cabo una conducta que le genera un provecho, ¿no? que aquel que es víctima de esa conducta, ya sea que le cause o no le cause un daño, pueda requerirle la restitución de aquello en que se ha hecho más rico, ¿no? que es lo que se llama la culpa lucrativa, porque, bueno, esto surge a principios del siglo XX, ¿no? en un artículo muy famoso de Planiol, imagínense, donde un transportista decidió llevar la carga marítima en un lugar distinto a aquel que se había pagado porque eso le permitía hacer un mejor negocio con el transporte. Y entonces ahí, aunque era contractual, el acreedor, ¿no? demanda no el daño, sino que demanda aquello en que se hizo más rico, ¿no? el transportista. Que en nuestro derecho existe esa posibilidad en la legislación especial, en la propiedad industrial, sin duda, ¿no? La posibilidad de exigir la restitución de las ganancias que obtuvo el infractor de la propiedad industrial y también, aunque de manera menos clara, en el ámbito de la propiedad intelectual. Es decir, hay casos, ¿no? Hay más donde la interferencia en la propiedad me puede generar un enriquecimiento que puede dar lugar a una acción de restitución. Y entonces esa idea puede colocarse bajo la imagen de la culpa lucrativa, ¿ah? Me comporto de manera ilícita para obtener un lucro y que aquel que es víctima pueda ir a buscar esa restitución. ¿Cómo se fundamentaría? Bueno, cómo se ha ido desarrollando este asunto, obviamente a través del principio que veda o repudia el enriquecimiento sin causa como una fuente de obligaciones. Y por último, aunque sea más bien un aspecto procesal, queda la cuestión de la culpa y su prueba, ¿no? La culpa, cuando uno habla de prueba de la culpa, hay una cierta trampa, ¿no? Porque la culpa no es que se pruebe la culpa, porque la culpa está sentado que es una calificación jurídica, ¿no? Lo que pruebo son los hechos que pueden dar lugar a esa calificación jurídica. Pero lo más interesante acá es cuál es la situación del recurso de casación en el fondo en relación a la culpa en materia extracontractual, ¿no? Porque uno puede construir un recurso de casación en el fondo a partir del artículo 44, el 2314, el 2329, que son las reglas, ¿no? básicas, las cartas usuales que uno le van a permitir, ¿no? impugnar una sentencia que ha rechazado la indemnización de perjuicio por no concurrir el elemento de la culpa. Y el problema ahí ha sido la admisibilidad, sobre todo, del recurso de casación en el fondo a propósito de la culpa, porque la primera sala de la Corte Suprema es bien reticente, pese a que afirma que la culpa es una calificación jurídica, a que pase a relación el recurso de casación en el fondo que incide en un mero cuestionamiento de la culpa. Entonces, por mucho que los abogados y abogadas planteen en su recurso los hechos son inamovibles, yo quiero que con estos mismos hechos, ¿no? entienda que corresponde calificar como culpable la conducta y por ende que hay una infracción al 44, al 2314, al 2329, a veces se va también a la legislación especial, si es el caso, ¿no? el 184, por ejemplo, en materia laboral, que es muy frecuente, suele perderse, ¿no? el paso de la admisibilidad. Y entonces ahí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo lograr ese éxito? Y obviamente la vía para construir ese recurso de casación, a pesar que es una mera calificación jurídica la culpa, perdón, es a través de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Es decir, de todas maneras, aunque no crea tanto, ¿no? en que exista una infracción a las leyes reguladoras de la prueba, el estimar las que se infringen y justificarlas en el recurso de casación en el fondo me va a permitir quizás de mejor manera sortear la etapa de admisibilidad del recurso de casación en el fondo y de ahí ya, bueno, pasando a la relación es otra historia, ¿no?
¿no? Será el alegato y la relación lo que decide, ¿no? Porque el recurso de casación en el fondo son dos momentos estelares, ¿no? Entonces, pasada la admisibilidad, ya me sirve el recurso, pero no es, ¿no? Lo único importante para el éxito, que es muy bajo por lo demás, en materia de casación en el fondo, que no alcanza a ser el 5% de recursos que logran, ¿no? anular una sentencia. En consecuencia, la culpa se mueve bastante, ¿no? Desde el punto de vista de su noción general, del punto de vista de la tipología que se presenta hoy en día a nivel doctrinal y a la cual se empuja a la jurisprudencia a acoger, y sobre este aspecto también más bien de índole procesal, que relaciona y asienta la idea de que la culpa es una calificación jurídica, pero atenuada, evidentemente, en materia de casación, en el fondo, donde la alivianamos con las infracciones a las leyes reguladoras de la prueba. Muchas gracias. Agradecemos las ponencias tan interesantes de los profesores que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que prontamente podrán visualizar este seminario en YouTube, en la cuenta del Poder Judicial. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Buenas tardes. Pensé que iban a ver. Recording stopped.